actitud de acompañar en esta tragedia que nos toca vivir, así que la reunión fue positiva, se plantearon con sinceridad y con mucha confianza los inconvenientes que nos toca atravesar sobre dos ejes fundamentalmente, las pérdidas multimillonarias que nosotros estamos previendo para la actividad y en ese sentido el acompañamiento de medidas que tienen que ver con lo fiscal, con lo financiero, y por otro lado el otro gran eje fue el tema ambiental. Sobre esos dos rieles se desarrolló la reunión del día de ayer. Ajá. ¿Ustedes están conformes? Me imagino, Francisco, que hay lugares que fueron, hay productores que estuvieron mucho más daños que otros, ¿verdad? Así es, María Mercedes. Lo que sí no hay ninguna duda es que todos los productores de Corrientes sí, y todas las cadenas productivas sufrieron alguna afectación por la gran sequía que golpeó a Corrientes. Bueno, pero a ver, yo lo que necesito saber es lo siguiente. Ustedes ya venían con el problema de la sequía, de la seca, ¿verdad? Sí. A esto se sumaron los incendios. En el medio, Francisco pregunta, perdón mi ignorancia, en el medio, entre la sequía y los incendios, ¿el productor no pudo hacer nada? La situación es compleja, María Mercedes, porque ¿sí? se trató de una crisis inédita, algo histórico que no hay registros en Corrientes de la magnitud y de la prolongación. Y toda crisis, esto no fue una emergencia, esto fue una catástrofe. Claro. Y cuando ocurren las catástrofes, por supuesto que se desnudan y quedan expuestas las falencias. Sí. Y por supuesto que siempre se puede hacer algo, pero con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Sí, claro, seguro. Y en eso estamos trabajando, y también los productores hacemos nuestra mea culpa sobre qué pudiéramos haber hecho mejor. Pero hay que entender que más allá de las responsabilidades que le puedan quepar a cada uno, se trató de una catástrofe. Y en la catástrofe no se pueden evitar sufrir las consecuencias, ¿no es cierto? Francisco, ¿cómo le va? Horacio lo saluda. Ayer hablábamos con Pablo Sánchez de la Sociedad Rural también y nos hacía hincapié en el tema de la forrajería. Era un reclamo que le iban a presentar específicamente al gobernador, un pedido para ver si se podía hacer algo con este asunto. ¿Es algo prioritario? Es prioritario, por supuesto, Horacio. Hay que tener en cuenta que el INTA nos está advirtiendo que Corrientes tiene en este momento un 40% menos de producción forrajera de la que debiera haber tenido con un clima razonable y normal. Claro. Es decir, que nosotros en este momento, próximos al otoño, y teniendo que pasar todo el invierno hasta la próxima primavera, que es cuando empieza a tener fuerza de vuelta nuestro insumo básico de la alimentación, que es el pasto, sí. Un 40% menos ya no está. ¿Y qué proyecciones para la recuperación? ¿Cuánto tiempo puede demandar la recuperación de todo esto? No, la recuperación de esto, Horacio, va a ser larga. Inclusive las consecuencias... Sí, no se trata solo de que crezca el pastito ahora con la lluvia, me parece que es mucho más profundo. Primero que no va a crecer, María Mercedes, porque la fuerza del sol y el clima que vamos a ingresar, que ya es otoño, va decreciendo, es decir, claro, que ya no va a crecer o va a crecer muy poco, sí. Y después ya tenemos el invierno. En mayo, generalmente la segunda quincena de mayo, caen las primeras heladas en esta parte del país. Claro, sí, tenés razón. Francisco, ¿se sabe estimativamente cuál es el monto que perdió el campo? Bueno, estamos haciendo un trabajo, María Mercedes. Nosotros cuando hablamos del campo en Corrientes,
mencionamos, sin querer dejar a nadie afuera, pero mencionamos las 5 cadenas importantes que tiene Corrientes en la producción, que es el arroz, la citricultura, la forestación, la ganadería y la yerba mate. Esas 5 cadenas, nosotros estamos haciendo una evaluación preliminar, María Mercedes, que nos da una cifra multimillonaria, 80.000 millones de pesos de pérdida. ¡Wow! Eso es mucha plata. Y es plata, María Mercedes, que no solamente no va a estar en el productor, sino que va a faltar en la economía de la provincia. Claro. Y ahora algo importante, Francisco, porque en esto hay una diversidad de factores que la verdad que preocupan. ¿Cómo va a afectar al precio de la carne? Bueno, ahí nosotros tenemos una opinión diferente de algún funcionario nacional, Horacio. ¿Por qué? Porque la provincia de Corrientes es productora fundamentalmente de ternero, sí, que es un animal que es un eslabón del ciclo productivo, que tiene que pasar por un proceso de invernada, de engorde, hasta que llegue a la etapa final, donde esté preparado para ingresar al mercado o al consumo de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que falte ahora no se va a ver refrescado en lo inmediato en este ciclo productivo o en este año probablemente. Sí pueda tener un impacto en futuros ciclos, estamos hablando del año 23 más hacia el 24, pero no debería tener impacto en el precio de la carne en lo inmediato. Además, teniendo en cuenta que la producción total de ternero de Corrientes en el ámbito, en el conjunto de la ganadería nacional, es un 10 o un 12% nada más. Ahora, Francisco, si bien el gobierno nacional prorrogó los impuestos, usted, un pedido ayer hacia Gustavo Valdés fue que le saque directamente, ¿verdad? Y él creo que se comprometió a gestionar esto en la Nación. ¿Esto es así? Bueno, ese es un buen punto, María Mercedes, que nosotros lo señalamos al gobernador, y porque nobleza obliga, hay que reconocer las actitudes. El gobierno de la provincia ha demostrado predisposición para acompañar y una actitud de entender la tragedia y salir con un paquete importante dentro de las posibilidades presupuestarias de la provincia. Sí. En ese contexto, la exención impositiva es algo histórico. Claro. Nunca se dio, no hay registros de algo así. Por supuesto que estamos en una catástrofe. Entonces, está muy bien la actitud del gobernador de, ante situaciones extraordinarias, contar con medidas extraordinarias. Claro. Lo que nosotros vemos es que la Nación no está a la altura de las circunstancias. Dice preocuparse, pero los dichos no se traducen en hechos, y sabemos que la Ley de Emergencia Nacional faculta al Poder Ejecutivo de la Nación a conceder exenciones. Y en ese sentido le solicitamos al gobernador activar las acciones conjuntas para que el Poder Ejecutivo también acompañe en el marco de esta catástrofe a la provincia de Corrientes. Claro. O sea, que no solo sean ustedes los que reclamen, sino que también lo haga el Ejecutivo. Así es, y el gobernador se comprometió a hacerlo. Francisco, ¿el contexto internacional es favorable para la exportación? Absolutamente. Sí. Absolutamente. La Argentina es un jugador internacional reconocido y con mucho prestigio, no en su comportamiento comercial, con mucho prestigio en la calidad de sus productos. Claro. Son muy demandados, muy reconocidos, y la potencialidad de la Argentina de crecer en producción es grande. Podríamos producir mucho más. El contexto internacional demanda alimentos de la calidad de lo que nosotros producimos, nos reconocen, están dispuestos a pagar por nuestros productos. El problema que tenemos es interno, son nuestras propias políticas nacionales, insistiendo en recetas fracasadas.
Claro. Ahora, la última de mi parte, Francisco, ¿cómo termina la reunión? Con el compromiso de Valdés, ¿cómo sigue esto? ¿Se van a volver a juntar? ¿Van a seguir teniendo reuniones? Más allá del compromiso, tengo entendido que Valdés asumió para acompañar esta excepción impositiva que pide el campo. Te pregunto, ¿se vuelven a juntar? ¿Cómo sigue todo esto? Así es. La idea es tener reuniones periódicas, inclusive con distintos ministerios, porque el campo es diverso, y nosotros le planteamos al gobernador la posibilidad de juntarnos no solamente con el ministro de la Producción, sino con el ministro de Seguridad, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, con la Dirección de Energía. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es todo esto, Francisco? Seguridad, todo eso. Energía, me imagino que bajen los costos, ¿no? Sí, que se atienda a los sectores productivos, por supuesto, sí, para el regadío y para otras cuestiones que tienen que ver con la producción y la agricultura que se hacen corrientes, pero con seguridad, por un tema que nos preocupa hace mucho tiempo, María Mercedes, es el abigeato. Sigue, ¿no? Qué terrible esto. ¿Cómo? Yo relato esto del abigeato hace 30 años de periodismo que tengo, hace 30 años. ¿Por qué crees vos que no termina este tema? Bueno, es un tema espinoso, es un tema amplio que comprende varias jurisdicciones del Poder Ejecutivo, como es el Ministerio de Seguridad, pero otros organismos que tienen que ver con la sanidad, en fin, es complejo, pero nosotros creemos que se puede hacer, tenemos mucha predisposición del ministro Duarte, y que le instamos al gobernador a reactivar una mesa de seguridad donde también esté el Poder Judicial, o por lo menos el fiscal general de la provincia, trabajando con el Ministerio de Seguridad, con la policía. Insisto, la justicia es un elemento fundamental para ocuparnos fundamentalmente, María Mercedes, de la prevención. Una vez que el delito ocurrió, ya está hecho el perjuicio, ya es más difícil. Queremos hacer hincapié en la prevención. Ahora, vos decís queremos hacer hincapié en la prevención. Perdón con mi insistencia con respecto a este tema, porque este ha sido también un tema de cuestionamiento. Si había tanta sequía como la que había, ¿por qué algunos productores prendieron fuego? No nos consta, María Mercedes, que algún productor haya prendido fuego de manera intencional, sabiendo, primero no es época de quema. Sí, claro, por eso la pregunta, sí. Las quemas en los campos se hacen en otro momento, no en pleno verano, y ya se sabía que era grave la situación, estaba prohibido quemar. Nosotros entendemos que, si bien la mayoría de los fuegos tienen un condimento humano, sí, no fue el productor, y en muchísimos casos no fue intencional. Sé que hay algunas denuncias y que la justicia está investigando, y hay que seguir el curso y tendrá que expedirse la justicia, ¿no es cierto? Pero la mayoría fueron... hay un elemento cultural, María Mercedes, en nosotros, y ahí nosotros le planteamos al gobernador la necesidad de trabajar con los intendentes en el manejo de los residuos. Eso hay que mejorar. ¿En el manejo de...? Los residuos, de la basura. ¿Ah, sí? No se puede eso quemar a cielo abierto. Esa cultura que está... también es de muchos años. Hay que tratarla de otra manera. Por eso ahí también el gobernador habilitó una mesa de trabajo para mejorar todo lo que tenga que ver con esa cuestión, ya para prevenir futuros eventos que puedan ocurrir, porque sabemos que la variabilidad climática tiene estas cuestiones. Bien. Bueno, seguimos todo muy de cerca, toda esta situación. Gracias, Francisco Velar, por atendernos. Muy amable, como siempre. Muchas gracias. A ustedes por el espacio, y un saludo especial para Joaquín. ¿Qué Joaquín? Hay un Joaquín que yo conozco, que yo lo valoro mucho y bueno, que trabaja en una herrería industrial.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Francisco. Hasta luego. Cariños, hasta luego. Ahí está Francisco Velar, secretario de la Sociedad Rural de Joaquín es mi pequeño pony. Se entiende. Bueno, para el que no... No se lo conoce a mi pequeño Herrero. pony.